Empiezo. Vale, ya, tampoco me abuséis. Yo os quiero hablar de la verdadera diferencia entre los blancos y los negros. Yo sé que hay una diferencia que claramente se puede ver, pero hay otra diferencia. La verdadera diferencia entre ser blancos o negros, en realidad son las suegras. Sí, no me miréis así. Las suegras en África viven bien, tienen un SUA. Sí, garantizado. Y las suegras, la mayoría tienen bar, financiado por... Y sabes, tienen fiestas, tienen aniversarios, tienen cosas. Pero cuando eres suegra y eres blanca, es complicado, ¿sabes? Están en guerra, todos los días la quieren matar porque... Yo os voy a contar mi gira por el mundo. Yo he viajado mucho. Cuando salí de Estados Unidos, porque yo no pagaba lo que tenía. Viajé, ¿vale? Viajé a México y empecé de repartidor de pizza, ¿no? Era un trabajo difícil. Y llegué a una casa, ¿no? En plan, buenas, mira, de verdad, era increíble. Yo tenía la pizza y decía... Señor Adán, wow, ¿usted se llama Adán? Sí, Adán, como el de la Biblia. Uf, qué bueno. Toma la pizza. Perdón por hacerle una pregunta de buen rollo y tal. ¿Aquí vive una tal Eva? Es que de verdad quiero entender. No, sí, hay una tal Eva. Cariño, ven. Y yo, ostras, una Eva. Ahí yo le pregunté, porque ya entraba curiosidad, chico, Adán y Eva en una casa. Ahí dije, oye, ¿y la serpiente? No digo que hay serpiente y tal, pero... Yo le dije, ¿y la serpiente dónde está? Oh, ¿cómo va a faltar la serpiente? ¡Suegra! Yo, Pero, ¿sabes? Es algo que... Ahí yo lo dejé, yo sobreentendí que la suegra sufre fuera, ¿no? En el occidente sufre. Otra vez yo trabajaba en la funeraria y es complicado las cosas que puedes escuchar, porque yo era el que encendía el fuego de cuando te tiene que incinerar a la gente. ¿Vale? Y estaban discutiendo detrás de mí. Y el marido le preguntaron al marido, señor, ¿usted qué quiere? ¿Quiere que la incineremos y la enterremos o la enterremos o no la incineremos? Dice, mira, para no correr riesgo vamos a incinerarla y después la enterramos. Yo quedé eso nunca se ha hecho. ¿Qué hago? Pero bueno, ese caso lo dejamos aparte. Pero luego viajé a España, ¿vale? Viajé a España, vi mundo y tal, y viajé a un pueblo, ¿no? Donde cuando entré en el bar a buscar trabajo, les dije, bueno, puedo tomar el vino más, cuando tú has llegado nuevo tienes que beber algo bueno, tal. ¿Cuál es el vino más fuerte aquí? Vino mi suegra. Uf. Y me asusté porque en realidad lo decía literalmente, ha venido mi suegra, todo el mundo abajo. Y era fuerte, ¿vale? Y en España yo trabajé donde se entierra la gente, yo que barría. Yo vi una lápida, ¿sabes qué es una lápida? No, tumba, lo que aquí se llama tumba. Y vi uno y dice, aquí descanse en paz a mi suegra y en casa descansamos todos. Dije que, es que las suegras sufren. Y luego yo tenía un compañero que trabajaba ahí mismo en el cementerio conmigo y me dice, chico Ricky, de buen rollo, tío, ayer casi mato a mi suegra, es una cosa que me ha puesto de los nervios, casi la mato, tío. Y yo sí que, macho, ¿y qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Puf, casi la mato, ¿no me entiendes? No entiendo, ¿qué pasó? ¿Te fallaron los frenos? No, el acelerador. Es que me pone triste la parte esa, porque aquí en Guinea, o sea, en África, las suegras viven bien, tienen de todo, pero aún así a veces son picar, pero bueno, viven bien, ¿sabes? Viven bien, ¿sabes? Así que la próxima vez que vais a ver que una suegra os quiere hacer chanchullo, nada más la dices, te voy a dejar fuera en el occidente a ver si te ríes tanto. Si te casas con un blanco, vamos a ver cuánto va a durar. Porque ese Diman tiene lo suyo, no es brujería. ¿Sabes? Y
Pero ¿sabes qué es lo peor de ser suegra? O sea, yo lo digo, o sea, suegra no es solamente para los chicos, ¿sabes? También las nueras también enfadan de las suegras porque no dejan vivirte con tu marido. Los días. O sea, no se puede vivir. La persona más peligrosa de una casa en realidad no son las suegras. Yo hablo por experiencia y es porque yo también he trabajado en el juzgado. Yo he trabajado mucho. Y son las abuelas. Las abuelas son peores que las suegras. ¿Por qué? Ahí en España hay una mujer que se llama Remedios. Nombre, Remedios. Y yo soy el que limpia, siempre. Y el primer abogado sale. Llamo a testificar a la señora Remedios que nos cuente qué ha pasado. Bim. Señora Remedios, según el cargo que se la pone aquí a que hable, ¿usted conoce a mi cliente? Ese cliente, yo le conozco. Vive ahí, en Alcalá. Tiene a 7 niños, ha embarazado a otra mujer. Tiene SIDA y ese SIDA te lo ha contagiado a ti. Y ese mismo cliente que tú estás defendiendo ahora mismo es el padre de 3 hijos tuyos. Ese no es un cliente. O sea, tú estás trabajando para alguien que te da la vida, porque el dinero que da tu mujer te cuida a ti. Así que si me preguntas si conozco a tu cliente, le conozco. El abogado literalmente no quería quedar mal y le ha dicho: wow, señora Remedios, usted conoce bien a mi cliente. Bien. Señora Remedios, ¿usted conoce a ese abogado de ahí? Ese abogado, le conocemos todos, se ha tirado todo el equipo de aquí. Va con chicos, chicas, animales, directores, de todo. Él es el que se suele llamarla. Y literalmente él es el que te ha pasado el SIDA. Ahí les llama el juez: venid los dos. El que va a preguntar a esa mujer quién soy yo. Y con eso yo os digo que no digo que la mujer es mala. A mí me parece que la mujer es... De hecho, vamos detrás de las faldas todos los días sabiendo los problemas que hay. Lo sabemos. Pero ellos nos dan a los niños y nos dan mucho amor. Love Entertainment. Lo veis todos los días. Ángel Glamour. ¿Vale? Y, ¿sabes? Si vuelvo a la misma teoría, ¿no? Vuelvo a lo que es... Es que me quedo corto con el tema ese. Las suegras. ¿Sabes? Es complicado hablar de suegras, ¿sabes? Yo tengo un vecino en España, ¿eh? Yo que había vivido en España. Yo os he contado en España, ¿no? Sí. Vecino. ¡Jo! Me causa rabia, no me gusta verte, tío. Tú eres como tu madre es la que nos está haciendo esto. Todo esto es por tu madre. Joder, tío, no puedo con esto, tío. Tú es tu madre, tío. Ah, mi madre es la que causa todos esos problemas, ¿eh? Todo el rato tú estás metiendo con mi madre. Claro, tu madre es como la cerveza. No quiero enterarme entonces que tu madre es como la cerveza. Ah, que mi madre es como la cerveza. Mi madre es como la cerveza. ¿Y cómo es la cerveza? Yo te explico. Yo quiero a tu madre como la cerveza porque está fría y encima tiene espuma. ¿Qué te digo? Y con eso os digo que si volvéis a ir a España, el vino que tenéis que pedir es vino mi suegra. Agradecer a vuestras suegras y muchas gracias. ¡Hasta la próxima!